la Revolución Rusa de 1917, o también conocida como la Revolución de Octubre. Se considera como Revolución Rusa al derrocamiento del régimen zarista imperial y a la instauración del régimen leninista republicano. Para entrar en contexto con esta historia debemos empezar desde el año 1894, que fue cuando Nicolás II Ruso se proclamó zar del Imperio Ruso. Nicolás y su esposa Alejandra eran unas personas totalmente injustas con los obreros y campesinos, por lo cual en 1905 surgió una primera revolución de los trabajadores, provocando que Nicolás II creara el Manifiesto de Octubre. Pero lo cual no fue suficiente, ya que ocasionó una tensión económica alrededor del año de 1914, ya que Rusia entró a la Primera Guerra Mundial. Eh, el 23 de febrero de 1917 se produjo la Revolución de Febrero en la ciudad de Petrogrado, que era la capital del Imperio Ruso, en la cual las mujeres salieron a marchar por la conmemoración del Día de la Mujer y por la escasez de alimentos. A esta manifestación se unieron los hombres, los estudiantes y los soldados que se habían sido enviados para detener las manifestaciones, pidiendo la caída del zar y de la monarquía. El 27 de febrero de 1917 surgió el Consejo de Líderes llamado Soviet, que querían un gobierno de acuerdo a la doctrina de Karl Marx. El 1 de marzo de este mismo año se creó un gobierno provisional, el cual el grupo soviet quedó de apoyarlo siempre y cuando se apegaran a un gobierno democrático. Y así crearon un programa liberal de derechos como la libertad de expresión, el derecho a los sindicatos y la igualdad ante la ley. Debido a que no se pudo restablecer el orden, el 2 de marzo de 1917, Nicolás II decidió dejar el poder, dando como resultado el final de la dinastía de los Romanov, que había durado 300 años. Tanto los bolcheviques como Vladimir Lenin aprovecharon que Rusia estaba participando en la Primera Guerra Mundial. Así, el 3 de abril de 1917, Lenin llegó a Petrogrado, después de haber estado exiliado. De hecho, Lenin llegó con una idea que era en la que pretendía que las tierras se distribuyeran y pasaran a manos de la clase baja. El día 8 de julio, Alexander Kerensky subió al poder como primer ministro, el que fue apoyado por el gobierno, ya que ellos creían que basaría su periodo por las ideas anarquistas, pero las políticas de Kerensky se volvieron autoritarias y estableció restricciones en los eventos públicos, restauró la pena de muerte en el frente y restableció la disciplina militar, ya que había sido dañada gracias al ataque de Alemania. Rusia cada día iba empeorando, no solamente social, sino económicamente, por lo cual las personas cada vez iban apoyando el programa bolchevique, que tenía como lema pan, paz y tierra, y ya que era una idea liderada por Lenin. El día 4 de julio, los soldados de la Marina se rebelaron contra el gobierno.
lo cual hizo que soldados que apoyaban el gobierno dispararan contra ellos y causando que varios líderes bolcheviques fueran arrestados y Lenin tuvo que huir a Finlandia. Eh, Después de esto, los bolcheviques fueron llamados los salvadores de la revolución, ya que en septiembre tenían a más de la mitad de los soviets de su lado, haciendo que Korneliov fuera encarcelado. En octubre, Lenin aprovechó para regresar a Rusia, en el cual creó una reunión con los bolcheviques diciendo que deberían dar un golpe de Estado antes de la reunión del Congreso, que se iba a oficiar el 20 de octubre, pero por alguna razón se aplazó, por lo cual el 25 de octubre los bolcheviques dieron el golpe. Grupos de guardias rojos ingresaron a la sede principal del gobierno provisional, haciendo que Kerensky escapara para no ser capturado. En ese incidente hubieron varios capturados y así fue como se creó la victoria de la Revolución de Octubre, creando un gobierno con Lenin como presidente. Las causas de la revolución. Bueno, pues primero que todo fue la guerra ruso-japonesa entre los años 1904 y el año 1905. También las protestas y la desigualdad. El régimen absolutista del zar, la cual prohibía muchos derechos y libertades a los trabajadores. Los costos económicos de la guerra que provocaban el enriquecimiento de los nobles y provocaba que la pobreza se expandiera cada vez más. También la aparición de partidos políticos y creo que la causa más fuerte fue la influencia que ejerció Gregorio Rasputín sobre Alejandra, la zarina, o más bien conocida como la esposa del zar. Revolución rusa. Esta se divide en dos etapas fundamentales. La primera es la Revolución de Febrero y la segunda la Revolución de Octubre. La Revolución de Febrero se desarrolla en la ciudad de Petrogrado en febrero de 1917, ya que hubo el estallido de la sublevación de la Orjana, que era la policía secreta zarista, y la policía local. A esto se les une el ejército imperial ruso y esto provocó que el gobierno, o sea, provocó la caída del gobierno del zar Nicolás II y su respectiva renuncia. Eh, Esto fue reemplazado por un nuevo gobierno, el gobierno provisional ruso, y este fue liderado por Alejandro Kerensky. Esta persona no se consolidó en el poder, ya que no impulsaba nuevas medidas favorables a los trabajadores, además porque tenía la intención de que Rusia participara en la Primera Guerra Mundial. El poder de Kerensky fue terminado por una organización política de los soviets, marineros y soldados. La Revolución de Octubre. Esta fue iniciada el 25 de octubre de 1917 o el 7 de noviembre, ya que Rusia usaba el calendario juliano. El gobierno provisional fue derrocado por la revolución de los bolcheviques y ya que en este grupo hacían gran parte de los partidos socialdemócrata ruso. Esta contienda se desarrolla en tres principales frentes. El primero es el este, el sur y el noroeste, y se divide en tres periodos. El primero es el inicio de la Revolución Rusa y hasta su fin. En esta se ve la unión o uno de los primeros ejércitos contra la revolución, que fue un pequeño grupo de voluntarios del pueblo de Don. A esto se le suma algunos grupos antibolcheviques, los cuales fueron Komuch y el gobierno nacionalista de Siberia. El segundo o la segunda parte del segundo periodo ocurrió en 1919. Este fue uno de los más importantes, ya que el ejército blanco decide avanzar desde diferentes puntos, diferentes frentes,
este ejército logró vencer al ejército rojo y seguir hacia adentro del país, pero fue detenido por León Trotsky ya que reformó o volvió a formar las tropas del ejército rojo y esto hizo que el ejército blanco se retirara. El tercer periodo, la última parte es el final de la guerra, que se caracterizó porque el ejército blanco decidió situar algunas tropas en Crimea. Peter Grangel fue el que se encargó de reunir a algunas personas del ejército de Denikin y fortificó esta posición en Crimea con unos 150.000 supervivientes. Estos se mantuvieron en estas posiciones hasta que el ejército rojo se regresó a Polonia, ya que había estado luchando en la guerra polaco-soviética de 1919. Una vez en el poder, los bolcheviques, que fueron liderados por Vladimir Lenin y apoyados por los soviets, abolieron las grandes propiedades rurales, nacionalizaron los bancos, además tuvieron el control obrero sobre la producción y firmaron el Tratado de Brest-Litovsk, que dio como, o fue el final de la participación de Rusia en marzo de 1918 en la Primera Guerra Mundial. Consecuencias. Entre las consecuencias de la guerra rusa podemos encontrar las siguientes. La derrota del movimiento blanco, cuyos líderes sobresalientes debieron exiliarse para salvar su vida. El triunfo del gobierno bolchevique, que se consolidó con el poder y constituyó la Unión de Repúblicas Soviéticas o Unión Soviética en 1922. La independencia de Polonia, Finlandia, Estonia, Lituania y Letonia, que hasta 1918 había tomado parte del imperio ruso. Las detenciones, asesinatos y desplazamientos forzados a Estonia de familiares y simpatizantes del movimiento blanco. La confiscación de los bienes de la Iglesia Ortodoxa rusa que apoyó al movimiento blanco. La muerte de unos 9 millones de personas, de las cuales 1 millón murió por efectos colaterales de la guerra, como fueron las hambrunas de 1921 y 1922. Y el estancamiento de la economía. ¿Qué pasó después de la Guerra Civil de Rusia de 1924? Pues en esta se aprobó la nueva creación de una nueva moneda de el rubio, el oro, y se terminó con la economía del trueque. Y en 1924 se creó la Constitución de la URSS. Hace 100 años en Rusia se destacaron una serie de acontecimientos que cambiaron el mundo. Se transformó de reojo el sistema político y económico del país, dando origen al primer sistema comunista de la historia. El 7 de noviembre de 1917, en Petrogrado, República de Rusia, marca la caída definitiva del sistema zarista y se da inicio a una nueva era en Rusia. Comenzó con una insurrección contra el gobierno para derrocar al zar Nicolás II. Ejército Blanco. Nombre que recibieron los enemigos de los bolcheviques en Rusia tras el triunfo de la revolución en octubre. Organización de un ejército que, apoyando por potencias extranjeras, se enfrentó al ejército rojo de los bolcheviques durante la guerra civil. El ejército rojo. Nombre que recibieron las tropas revolucionarias de los bolcheviques que, bajo la dirección de Trotsky, se enfrentaron al ejército blanco de la Guerra Civil Rusa. Muchas gracias.